mes de diciembre. Espero que ustedes también estén dichosos también por el tema decembrino y además por este año que estamos culminando, ojalá con muy buen ánimo y muy buenas cosas. Desde ya, desde ya les estoy deseando unas felicidades muy grandes. Una cordial bienvenida para todos ustedes. Les hablo desde la ciudad de Armenia, departamento del Quindío, en Colombia. Estamos en el corazón del país, a unas 4 o 5 horas del aeropuerto, perdón, del puerto Buenaventura, un importante puerto de Colombia sobre el Pacífico, y a unas 6 horas del centro del país, en Bogotá, a 30, 40 minutos vía aérea. Tenemos un aeropuerto internacional. Nosotros somos una ciudad intermedia, conocida en el mundo entero por la industria cafetera. Somos el primer departamento productor del café suave del mundo. Tenemos una ubicación estratégica y también nos dedicamos al tema del turismo con mucho auge a partir de hace unos 30 años aproximadamente. El departamento del Quindío, yo espero que ustedes tarde o temprano en Armenia lo visiten, ¿sí? Así que por acá una cordial bienvenida. Muy amables, conmigo hay 20 personas en este momento en plataforma. Ya está la grabación, ya tenemos autorización para el ingreso y para poder compartir pantalla. Y por supuesto para que después de ese saludo ustedes se sientan de una vez en casa. Dice aquí Cristina, primero que todo, por allí nos saluda Lubin desde Argentina. ¿Sí? Cristina también nos está diciendo algo. Ver un tema del café con ustedes con mucho gusto. Con mucho gusto, es un tema relacionado con las exportaciones en pequeñas cantidades con destino al mercado internacional, que se pueden transportar vía aérea, o por el contrario, para el café en grandes volúmenes, que normalmente viajan en contenedor y demás a países de destino como tal. Este departamento es cafetero y por supuesto yo soy asesor para el sector empresarial y el sector exportador en asuntos de café, pero no desde la parte técnica, sino desde la logística del comercio internacional, los procesos para el transporte internacional de las mercaderías, especialmente para el transporte en pequeñas cantidades. Así que, Cristina, con el mayor de los gustos. Voy a compartir pantalla en este momento. El tema que vamos a tocar inicialmente hace referencia a un ejercicio que ustedes lo van a observar, pero además de ello, probablemente lo vamos a resolver en un segundito para poder comprender cuál es la posición que tiene el rol directamente de un auxiliar de despacho aduanero frente a toda la logística del comercio exterior. Toda la logística del comercio exterior. Así que un bienvenido. Voy a compartir pantalla en este instante. Ustedes me van a decir si ven el Excel en contados segundos. Por favor. ¿Sí? ¿Sí logran observarlo? Sí. Ustedes me van a decir en el chat sí, sí o no, no se ve. Bienvenidos. Vamos a ver qué nos dice por aquí. Por aquí. Joel nos dice que sí, sí, perfecto. Nos dice Luis. Verónica, perfecto. También sí, sí. Sí, claro que sí. Cristina, con el mayor de los gustos. Sí. Carlos Cáceres Castaneda @ gmail.com. Por allí. Perfecto. Entonces, les decía, ya tenemos en este momento el tema relacionado con el Excel. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este instante como el primer elemento clave de nuestra clase del día de hoy? ¿Sí? 29 de noviembre. Vamos a trabajar un tema relacionado con el rol del auxiliar de despacho aduanero en una negociación de comercio exterior, concretamente con una importación. Dice acá, importación procedente desde París, en Francia, vía Marsella, con destino al Callao y finalmente a Lima. Colocamos ese ejemplo como para considerarlo. Y entonces, aquí le dimos un dibujito y una presentación muy cachaca,
procedente de aquí de París. Sí, aquí vemos a la Torre Eiffel y ahí se ve el puerto y ahí se ve el edificio y los negociantes, el comercio internacional, hasta el exportador. Y al otro lado está en Lima el importador, el comprador de las mercancías. Las mercancías viajan de Francia, perdón, de París hasta Marsella, por donde se van a embarcar, y todavía están en Francia. Y de Francia viajan vía marítima a nivel internacional para llegar al puerto del Callao, en el Perú. Por supuesto, del Perú, perdón, del Callao se transportan ahí rápidamente a Lima porque pues todo ese sector allí se conoce como el Callao, ¿sí? Concretamente, Lima, que se encuentra también dentro del estado del Callao en el Perú, más o menos así lo comprendo yo, y en alguna oportunidad que tuve la opción de estar por allí. Entonces, damas y caballeros, ¿qué es lo que pretendemos nosotros hacer y comprender? Resulta de que dentro del rol auxiliar del despacho, de la auxiliar del despacho aduanero, existe la posibilidad de que entre ambos, entre un exportador y entre un importador, haya una oportunidad de negocio. Esa oportunidad de negocio entre ambos conlleva ¿qué? Conlleva una, una forma de compra de mercancías para el importador o una forma de venta para el exportador. Es decir, que este negocio considera unos términos de negociación conocidos normalmente como Incoterms. Tema que no vamos a tocar en este instante, pero seguramente haremos un ejercicio sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los Incoterms nos presentan una oferta del producto, pero además la intención es que nos presenten el producto. Es decir, que el exportador, a través de un catálogo y a través de una información y a través de un medio de comunicación, nos haga llegar el producto del importador precisamente para poder motivar la negociación. Pero fuera de los términos del negocio, en términos monetarios y en términos de la forma como de hasta dónde va la responsabilidad de cada negociante, en este caso del exportador, también hay una condición de venta generada a través de un mecanismo de pago, ¿sí? O sistema de pago. Es decir, aquí se está formalizando el negocio. Probablemente para el exportador es muy importante esta figura porque esta figura le hace que efectivamente se venda el producto. Y entonces en las condiciones en las cuales lo presenta el exportador, motiva al importador para hacer el negocio. No solamente para hacer la importación, pero no solamente porque probablemente el producto lo necesita. Es probable que se motive porque como comerciante y como negociante ve que la atención producto de la negociación con el exportador puede tener un gran éxito. Es un exportador reconocido, es un cliente perfecto, es un proveedor de mercancías perfecto. Y además, la oferta que nos está entregando a través de una figura denominada Proforma Invoice, Proforma Invoice, ahí está. Ahí hay en esa factura Proforma, en esa cotización, está totalmente la oferta. Está la oferta. Entonces, hasta aquí vamos bien. Aquí hay una relación, digamos que la primera, que está en función del exportador, nos está diciendo que en una oferta nos podría entregar una mercancía en una condición de venta, que el producto tiene unas características específicas, que además de ello bueno, tiene unas fichas técnicas que van acompañadas o unos catálogos que le ayudan muchísimo al desarrollo del negocio para poder comprender perfectamente todo. Además que hay un sistema de pago al cual debe comprometerse el importador y para ello hay una factura pro forma o una cotización que tiene toda esa información. ¿De qué se trata? Aquí tengo un ejemplo. La mercancía, repuestos para auto, que normalmente están empacados en cajas de cartón, ¿sí? Y esas cajas de cartón están en estivas y que fuera de que están en estivas, estas están almacenadas en un contenedor de 40 pies con una capacidad aproximadamente para 28 toneladas, ¿sí? Que lleva las 20 estivas y que en términos del negocio
presentado por el exportador es en términos FOB Marsella. Es decir, que la responsabilidad del exportador es llevar la mercancía libre al puerto de Marsella desde París para ser entregada aquí, a bordo dentro del buque, según la negociación FOB, y que el buque zarte y de ahí en adelante por la responsabilidad directa del comprador. Así se hace entender en los términos de los Incoterms, que hago referencia, la negociación FOB. En la última clase, es decir, la clase del próximo jueves, vamos a hacer otro ejercicio, o otros dos, en los cuales ampliemos muchísimo más el desarrollo del tema de los Incoterms y en las negociaciones a las que tenemos lugar. El producto reconocido como repuestos para auto está dentro de la posición arancelaria 870830. En Colombia es de 5 dígitos y de ello también vamos a hablar tal día. ¿Por qué? Porque esos 10 dígitos separados de 2 en 2 precisan, precisan el producto dentro del universo arancelario. ¿Y por qué es importante lo que acabo de decir? Primero, es muy probable que el exportador en la oferta nos dé la posición arancelaria del producto y nosotros la busquemos. ¿La busquemos en qué? En un libro, ¿sí? En un libro que se llama Arancel de Aduanas. Arancel de Aduanas. Ese libro es un compendio que normalmente ubica todos los productos en el universo arancelario. Producto que no se ha inventado, es un producto que ya tiene posición arancelaria o código arancelario de mínimo 4 dígitos y de ahí en adelante, máximo en Colombia que es de 10, en algunos países es de solamente 6 y en la gran mayoría es de 8 dígitos. Para Europa es de 5 dígitos y se reconoce a nivel mundial con los primeros 4. Es decir, que 8708 se sabe que son repuestos para auto y corresponden a algo que se denomina, ¿sí? Pastillas para frenos. Voy a colocarlo por aquí. Las pastillas para frenos. Pastillas para frenos. Repuestos para vehículos, pero concretamente son pastillas de frenos como tal. Este producto como tal, entonces, está aquí en la propuesta de la posición arancelaria 8708 y que nos dice muchas cosas. Nos dice que el IVA en Colombia, en este caso en Lima, ¿sí? Es del 19%, que cuando la mercancía llega al Callao hay que pagar el 5%, al igual que los gastos de aduana. Perdón, sí, con todos los gastos, y además de ello, el 19% de IVA para que la mercancía quede nacionalizada. Posiblemente el libro también nos dice qué de pronto requerimientos adicionales haya que tener en cuenta. Y entonces para ello es la ficha técnica, que esa ficha técnica amplía los datos necesarios cuando el producto es especializado o no, ¿sí? Pero el arancel no lo dice. Y el arancel, cuando conocemos la posición arancelaria, automáticamente le decimos al exportador, debemos cumplir con una condición expresa en el texto. Y aquí está el trabajo del departamento de importaciones de una empresa, si se va a dedicar a importar, a manera de ejemplo, ese tipo de producto. A lo que quiero llegar es que un experto en asuntos aduaneros, un experto como usted, un auxiliar de despacho aduanero, conoce el libro del arancel de aduanas, no tiene en este momento en la memoria ni mucho menos las posiciones arancelarias de los capítulos que hace referencia al 01 al 99, pero sí maneja apropiadamente el que más tiene que ver con la empresa. Como en este caso estamos hablando de que la compañía se dedica al sector de frenos y de pastillas para frenos, que es lo que va a negociar con el mercado. Entonces, seguramente esta posición arancelaria, este capítulo del arancel de aduanas, este 8708 también, ¿sí? Que identifica el producto, lo maneja perfectamente todo el equipo del Departamento de Comercio Exterior y nuestro auxiliar de despacho aduanero. Es decir, usted es el experto.
Estamos diciendo de que la mercancía está cotizada por un valor de precio FOB, es decir, una mercancía entregada en Marsella, ¿sí? En Marsella, Francia, por un valor de $50.000 FOB. Hay unos fletes internacionales que se pagan en destino por 9.100 y hay unos gastos que yo le coloqué aquí que son $2.500 en forma general, como para poder hacer un ejercicio práctico en unos minuticos. Entonces, a esta hora de las 9:24 de la noche, ya empezamos a comprender que existe una negociación, pero que además existe un interés en materia del rol de la auxiliar del despacho aduanero, porque conoce la liquidación, los pormenores de los cuales Oriente está orientando el proceso de comercio exterior. Pero en segunda instancia maneja el libro de arancel de aduanas en el capítulo que le hace referencia y fuera de ello, damas y caballeros, conoce también de la negociación porque pues definitivamente está inmerso en el comercio exterior. Vamos a mirar y a saludar como nuestra población. Tenemos 26 conmigo hoy sábado en la noche, perfecto, muy bien. Y además de ello, ya tenemos por aquí todavía, lo más importante, damas y caballeros, la presencia de ustedes en la escritura. Continuemos. Resulta, damas y caballeros, de que como la mercancía la llevan de París a Marsella, pues la llevan en un truck, o sea, en un camión. Coloquemos camión rápidamente. Truck. ¿Sí? Allí transportan el contenedor de 40 pies que fácilmente fue, corrección, que rápidamente fue retirado de las bodegas en la fábrica en París, pero allá es donde se preparó la carga automáticamente para poder ser llevado allí. Pero, ojo, ¿cuándo fue llevado? Cuando se garantizó el pago, garantía de pago. Entonces aquí es donde tenemos que adelantarnos un poquitico. Corrección, déjeme por favor yo, garantía de pago. Si hay garantía de pago, automáticamente, damas y caballeros, hay negocio. Si no hay negocio, si no hay garantía de pago, no hay negocio. Entonces tenemos que irnos acá, a donde es la sede del importador, aquí. Y para ello vamos a trazar una línea que parece imaginaria, ¿cierto? Insertarla. Y esa línea nos va a decir, ¿sí? Vamos a establecer una negociación con el banco, con el banco, con el banco del importador. ¿Para qué? Para establecer una carta de crédito o letter of credit, ¿sí? Por valor de $50.000 a nombre del proveedor en el exterior, en este caso en Francia. ¿A nombre de quién? Frenos y frenos de país, por decir rápidamente un término, ¿sí? El banco del importador es el que garantiza que efectivamente se haga porque conoce el exportador, perdón, conoce el importador. Y hace llegar la carta de crédito como un mecanismo de respaldo al proveedor a través de un banco. Y aquí le va a llegar una orden, le dice que le acaba de llegar una carta de crédito por valor de $50.000 y que para reclamar el dinero usted debe garantizar la salida de las mercancías. ¿Desde dónde? Desde el puerto de Marsella. Entonces, cuando hay garantía de pago, inmediatamente se producen varias cosas. Se produce un transporte interno con destino a Marsella, desde París a Marsella. Se produce también un seguro interno desde París a Marsella y además se producen unos gastos de embarque, unos gastos de exportación, digámoslo así. Coloquémoslo con X. Gastos de exportación, X. ¿Dónde? Aquí en el puerto de Marsella. ¿Por cuenta de quién? Por cuenta del exportador, que va incluido en los $50.000. ¿Por qué? Porque el negocio es FOB, libre a bordo, en el puerto de salida, en este caso de Marsella. ¿Marsella qué? Marsella, Francia. La mercancía viaja desde París hasta Francia, hasta Marsella, y desde ahí va incluido el precio de la mercancía y dentro del precio de mercancía de estos $50.000 se incluye absolutamente los gastos que se generan desde París hasta Marsella cuando la mercancía se coloca a bordo en el puerto de salida.
Pero, ¿qué incluye? Incluye no solamente el transporte interno, el seguro interno de las mercancías y unos gastos de exportación expresos acá, ¿sí? Aquí, los colocamos por acá, pero están aquí. ¿Cuáles? Una gestión aduanera. Entonces, damas y caballeros, voy a colocar ¿otra qué? Otra flechita que nos va a llevar desde aquí hasta acá. ¿Qué es esta gestión aduanera? Es un trabajo que hace el auxiliar de despacho aduanero en el exterior. En este caso, en el exterior. Dejémoslo así, en el exterior, ¿sí? En otras palabras, hay un broker encargado del proceso de exportación. ¿En donde En Marsella. Y este broker es una empresa, es una empresa que presta los servicios de ¿qué? Los servicios de aduanas y los servicios de carga. ¿Y carga para qué? Para el transporte, pero para consolidar mercancías. En otras palabras, se conoce como forwarder, un agente de carga. Entonces, coloquémoslo aquí, más bien, agente de carga. Agente de carga. Conocido en el mundo entero como el tema de forwarding. ¿Qué se hace allí? Se hace el procedimiento aduanero de salida de las mercancías, se presentan los documentos a que haya lugar, ¿sí? Hay unos costos por ello. Es probable que haya un almacenamiento inicial de las mercancías, y si hay almacenamiento, pues aquí también hay una operación de un agente, ¿cómo es? De un auxiliar de despacho aduanero al estilo allá francés, ¿sí? Significa que usted, si conoce esos términos de en materia de comercio exterior y de negocios internacionales, en la parte logística, pues es una oportunidad desde el punto de vista con el manejo perfecto del idioma de tener una oportunidad laboral en el exterior. Voy a volverlo a repetir. Usted es un experto en asuntos aduaneros y de comercio exterior, maneja la logística de los procesos. Usted garantiza a través de su documentación y conocimiento y el idioma una oportunidad laboral en el exterior en ese tema. ¿Por qué? Porque en asuntos de aduanas, en asuntos de almacenamiento, en asuntos de el manejo de la documentación y demás, y en la gestión a través de los brokers, siempre se está necesitando personal exclusivamente que conozca y maneje estas condiciones internacionales. Cuando sucede todo esto y queda la mercancía totalmente libre a disposición del buque o de la naviera, ¿sí? Entonces automáticamente se hace el corte. ¿El corte de qué? Caso de algo que se denomina BL. ¿Quién lo hace? Lo hace la naviera, o lo puede hacer, en este caso, la empresa forwarder, en este caso la agencia de carga. Entonces, paremos un momentico, porque por aquí es probable que tengamos algún mensaje. No tenemos mensaje. Bien, continuamos. Los mensajes están llegando por el chat, pero por otro lado, procedentes de otro lugar. Igualmente, damas y caballeros, ¿sí? Como la mercancía viene en contenedores, es muy probable que el contenedor venga desde el origen, que es en este caso por más seguridad, me refiero desde París. Llega a Marsella para ser embarcada por Marsella con una gestión aduanera aquí. ¿Que la hace quién? El broker, que le vamos a colocar color. Colocémosle un color, este color, violeta. Eso, como por distinguirlo, el broker. El broker en el exterior es el que gestiona los procesos aduaneros, presenta la documentación y además cobra unos costos que están incluidos dentro de los $50,000 iniciales. ¿Por qué? Porque la mercancía es FOB, puerto de embarque. En este caso, el puerto de embarque es Marsella y la mercancía está libre a bordo, está dentro porque así es, free on board.
La mercancía viaja a la ciudad del Callao, al puerto del Callao. Aquí hay un viaje al puerto del Callao, ¿sí? Ese viaje, vamos a colocarle una flechita también, ¿sí? Insertarle una flechita que nos ubica en qué, damas y caballeros. Nos ubica en que la mercancía sale desde el puerto de Marsella con destino al Callao. Finalmente viene para Lima, pero por el momento llega al Callao. Antes de llegar al Callao, lo que hace el importador, aquí está, vamos a colocarle otra flecha, lo que hace el importador, ¿sí? Aquí, es gestionar la naviera y los fletes, y los fletes. ¿Qué son los fletes? El costo del transporte internacional de las mercancías. ¿Lo hace con quién? ¿Lo hace directamente con la naviera o lo hace con un forwarder, con un agente de carga? ¿Para qué? Para que con seguridad las mercancías van a ser recogidas acá en Marsella en la fecha y hora indicada según la propuesta del exportador previamente. Y al gestionar ello, entonces las mercancías cuando llegan aquí se cargan y automáticamente hecha la gestión aduanera, la mercancía viaja desde Marsella al Callao, en el puerto del Perú como tal. Viaja por el mar Mediterráneo, toma el Atlántico, llega al Caribe, entra por el canal de Panamá y por el Pacífico, automáticamente llega rápidamente al Callao en el Perú. Digamos que esa es la ruta. Muchas veces es un buque que para en varios puertos, entonces en el camino es muy probable que pare en Valencia, en España, ¿sí? Que de pronto en Tenerife también lo haga, ¿sí? En el límite entre ahí Portugal, España y el continente africano. Y continúe de ahí y pare en Cartagena, ¿sí? Se restablezca normalmente el viaje con destino y entra a Panamá, entonces en Balboa, ¿sí? Y viaje finalmente hacia el Pacífico, ingresando primero a Buenaventura y finalmente al Callao, sobre el Pacífico. Pero a veces hay rutas directas o rutas un poquito menos, digamos, con menos transbordos de mercancías o con menos ubicación en puertos y sea más directo el viaje y normalmente existen en el mercado internacional del transporte, especialmente el transporte marítimo como tal. Cuando la mercancía llega al Callao, suceden varias cosas, damas y caballeros, a esta hora de las 9:37 minutos. ¿Qué sucede? La mercancía, vamos a hacerlo aquí eh, en con una flechita, ¿sí? La mercancía, cuando llega al Callao, automáticamente se descarga. ¿Se descarga en dónde? Se descarga en plataforma del puerto. Plataforma del puerto. ¿Para qué? Para llevarla a la sociedad portuaria o a algún almacén o alguna bodega. Si en los documentos dice que la mercancía viene para alguna bodega específica en el Callao, pues a esa bodega la mercancía, el contenedor va a llegar. Si no es así, se queda en la sociedad portuaria. Si de pronto la mercancía viene para una zona franca, ahí dirá. Y entonces es transportada directamente a la zona franca como tal. ¿Para qué? Para que se hagan el resto de las operaciones de aduanas. Automáticamente entra en el segundo paso, que es la agencia de aduanas, donde normalmente trabajan muchos auxiliares de despacho aduanero, porque una agencia de aduanas trabaja para varios importadores y para varios exportadores, y entonces son muchas las personas
con este perfil en asuntos de aduanas que trabajan con una agencia de aduanas encargados de ello, de todos los clientes que tiene una agencia de aduanas. ¿Para qué? Para tramitar los documentos, trámite de documentos, presentar unos nuevos, o sea, presentar las declaraciones, clasificar mercancías, clasificar mercancías, es decir, toda la información que normalmente hace la agencia de aduanas en compañía del auxiliar de despacho aduanero, que es el experto en estos asuntos. Por eso le vamos a dar un poquito más grande la letra, le vamos a dar un color verde al auxiliar de despacho aduanero para saber que efectivamente es una persona importante dentro de los procesos aduaneros, que trabaja para una agencia de aduanas y que hace todo esto. Presenta la declaración, nosotros ya vimos la declaración de importación, presenta también la documentación que son las facturas comerciales, la lista de empaque, las fichas técnicas, todo eso es documentación que normalmente ha salido desde el exportador y ha caminado por el puerto de salida y finalmente llega con la mercancía a bordo para ser nacionalizada, sirve precisamente para que las operaciones no se demoren como tal en el puerto. Ahora bien, damas y caballeros, es probable que la empresa importadora, ¿sí?, no contrate una agencia de aduanas. Es probable eso, sino que tiene su propio auxiliar de despacho aduanero. ¿Por qué? Porque la empresa tiene un departamento de comercio exterior, tiene un experto en el Callao que le hace la operación aduanera y está por cuenta laboral directa de la empresa importadora. Eso es posible. Y entonces ya la persona es especializada en el tema, en este caso en los repuestos para auto, en este caso en la parte de frenos y pastillas. ¿Para qué? Para este importador que está ubicado en esta ciudad tan bella en Lima y que afortunadamente cuenta en el Callao la oportunidad para el negocio. Entonces, al importador no le interesa nombrar una agencia de aduanas para la operación sabiendo que tiene un experto. O pues muchas veces, o necesariamente el importador por alguna norma general le corresponde contratar a una agencia de aduanas y este a su vez laboralmente tiene un dependiente dedicado a la auxiliar de despacho aduanero en puertos y en aeropuertos internacionales. Aquí la mercancía se nacionaliza. ¿Qué significa ello en el Callao? Que se hacen las operaciones de pago de impuestos. ¿Y cuáles son los impuestos? Por aquí los tenemos. El 5%, que es el arancel. ¿De dónde salió esta información? De aquí de la posición arancelaria. Y el IVA del 19%. Entonces, en algunos países en la gran mayoría de los países latinoamericanos, normalmente el valor, ¿cómo es? Que es de liquidación de los fletes, perdón, de liquidación de los impuestos y los gastos, sobre todo los impuestos, depende mucho no solamente del valor depende de la factura, que en este caso de los $50,000 FOB, sino también de los fletes internacionales y de los seguros. Vamos a suponer que los seguros son los $300. Entonces, ¿qué puede pasar allí? Hay una liquidación y se conoce entonces como el valor CIF, que resulta ser la sumatoria del valor FOB más el transporte, más los fletes internacionales y más los seguros. Entonces estamos hablando de $50,000 más, dice 9,100, digámoslo aquí, y hablamos de $300 de seguros. ¿Esto qué es? Esta es una sumatoria que nos hace referencia a algo que se denomina el valor CIF de la mercancía. Y sobre este valor CIF, tenemos aquí en ese valor,
se aplican los impuestos a que haya lugar. ¿Cuáles impuestos? Estamos hablando del IVA. Entonces, tenemos el IVA. ¿Cuánto es? Entonces, el IVA es igual a este valor multiplicado por el porcentaje. ¿Dónde está? Aquí está. El porcentaje está por aquí arriba. ¿Sí? Y ahí arroja $11,286. Y el arancel, que dice que es el 5%, entonces es igual a este que está aquí, multiplicado por el arancel, habla del 5%. Y entonces ya tenemos tributos aduaneros por una cuantía de $14,000, aproximadamente $14,256. Esto es lo que hay que pagar antes de la mercancía sea nacionalizada por tributos aduaneros. Obviamente hay que pagar unos gastos, hay que pagar un transporte hasta el destino en Lima, hay que pagar unos seguros internos, hay que pagar otras condiciones. Generalmente son gastos que aquí están en $2,500 y van por aparte. ¿Sí? En la negociación, estos impuestos también van aparte en la negociación con el exportador, porque el exportador es el valor de la mercancía más unos gastos internos antes del embarque. Hay que pagarle a la naviera en destino los 9,100 del transporte internacional, o sea, los fletes. Y hay que pagar los gastos que se generan en puerto en la llegada, más en lo que se conoce en el momento de Lima para ello. Finalmente, damas y caballeros, volvemos aquí. Volvemos a tomar aquí el caso del importador en Lima. Resulta, damas y caballeros, que en Lima se recibe la mercancía. Se recibe la mercancía. Después de haber sido nacionalizada con, ¿qué? Con la documentación, con los documentos. Pero además de ello, con los documentos que normalmente se utilizan para el ingreso de las mercancías. Pero ¿qué más sucede? Hay, hay una necesidad urgente que en todo país latinoamericano tiene que ver con la parte cambiaria, el régimen de cambios internacionales, que están muchas veces inmersos en el, ¿cómo se llama? En el estatuto aduanero. Pero hay países como el caso, por ejemplo, de Colombia, que tiene el estatuto aduanero y tiene el régimen cambiario por aparte. Son dos leyes diferentes, dos condiciones diferentes, y fuera de eso hay que saberlas manejar. Entonces, una es en lo que se maneja en la nacionalización y que tiene que ver con las operaciones aduaneras y demás, y lo que tiene que ver con los tipos de productos y demás que están inmersos en algo que se denomina el estatuto. El estatuto aduanero. Y el otro, el que maneja el importador directamente, que hace referencia al estatuto cambiario. Y es el que es el manejo de las divisas. Para eso hay unos plazos, es decir, unos tiempos para poder ordenar y legalizar los giros, para la legalización. ¿Qué significa ello? Que en el momento del embarque de las mercancías en Marsella, el exportador cobró los $50,000. Repito, en el marco de la mercancía ya, en el momento en que el buque zarpó, aún sin haber llegado al Callao, el exportador cobró los 50,000 y el banco le pagó. ¿Por qué? Porque cumplió con toda la documentación que está aquí inmersa en el documento de salida, facturas y demás documentos de salida que acreditan que la mercancía viajó. ¿Por cuánto? Por un valor de $50,000, que es desde la cotización inicial. Entonces, lo que hace el banco es financiar al importador, y ese financiamiento tiene un plazo máximo de 180 días
y a partir de ahí, de la fecha en la cual se embarcó la mercancía, hay un plazo para ello. ¿Para qué? Para girar las divisas y legalizar la operación cambiaria y precisamente para que el importador no quede inmerso en algo que se denomina lavado de activos, sino que por el contrario tiene una legalidad en sus importaciones. ¿Y cómo se garantiza? Con la carta de crédito, con el giro que se le hace al exterior, con los documentos de importación, pero además de ello, de que es una empresa totalmente legal, ubicada en este caso en Lima, pero si fuera el importador ubicado en cualquier parte de otro país, pues él sería la persona jurídica que está representada, pero que no está violando los aspectos cambiarios, los aspectos en divisas. Esta es una norma que también la maneja nuestro auxiliar de despacho aduanero, que conoce las normas dedicadas a la parte cambiaria y a lo que tiene que ver con asuntos de comercio exterior, porque se está perfeccionando el hecho. Ese es, ese es el rol que tiene el auxiliar de despacho aduanero, ya sea que esté en puerto, porque las mercancías lleguen por puerto, que lleguen a unas bodegas, que lleguen a zonas francas o que lleguen a la sociedad portuaria y que desde allí se le haga toda la operación aduanera de pago de impuestos, de inspección física de las mercancías como tal. Quizás tal vez ello se me pasó. En el momento de nacionalizar las mercancías hay que no solamente presentar la documentación, sino que hay que hacer las operaciones de aduana que hacen referencia con el tema de inspección, preinspección de mercancías, muchas veces inventario, para que todo lo que esté allí efectivamente coordine con la documentación en términos de la mercancía versus documentación y que todo esté correcto. Cumplida esa norma, entonces ya tenemos precisamente lo que nos consideramos en la noche del día de hoy, el rol del auxiliar del despacho aduanero. Veamos qué nos dice el público. Bueno, muchas gracias, Miguel. Vea, el IVA en Perú es del 18% y me alegra mucho, muy gentil, la comunicación. También, ¿a qué se refiere cuando dice giro? Giro es el pago al exterior. En este caso es la legalización del, del pago de las divisas producto de la exportación, perdón, producto de la importación. Muchas veces el importador tiene el dinero para girar y lo hace. ¿Por qué? Porque el importador tiene una cuenta en Nueva York y es una transferencia, por ejemplo. Entonces le queda fácil transferir el dinero y llevarlo y enviarlo por valor de $50,000 y lo hace. Sin embargo, cuando la mercancía llega, la mercancía no tiene la forma de comparar de qué manera el dinero salió por un valor de $50,000. Entonces, lo que tiene que hacer legalmente desde el punto cambiario es legalizar esa operación de giro, que es a lo que hago referencia. Al legalizar la operación de giro, significa que el importador alivia sus problemas de tipo cambiario, porque presenta la documentación y legaliza el giro a través de un banco, y lo que hace es volver a aumentar en $50,000 su cuenta en el exterior o finalmente legalizarlo a través de un banco local. Esa operación normalmente está escrita en los aspectos cambiarios que normalmente se manejan en un banco comercial. Y se me pasaba por alto también de comentarle lo siguiente. Si usted trabaja en un banco comercial, voy a volver a mostrar. Si usted trabaja en un banco comercial, aquí hay presencia de un auxiliar de despacho aduanero que conoce los mecanismos financieros internacionales. Financieros internacionales. Es decir, que sabe de cartas de crédito, que sabe de giros directos, que sabe del manejo operacional de los asuntos de moneda extranjera y que también conoce de cuentas corrientes de moneda extranjera por parte de los importadores en el exterior. Importante
la figura a la cual estamos considerando en este momento. Con mucho gusto, Joel, muy amable. Entonces, vámonos, ya de aquí podemos dejar de presentar este documento y empezamos con nuestra diapositiva. ¿Sí? Ya a esta hora de la noche, 9:54, nos quedan todavía 14 minutos de clase que las podemos aprovechar muy bien. Así que conmigo en este momento hay 26, magnífico. Hoy sábado, excelente, muy bien. Dejemos de presentar este documentico y vamos a presentar este otro. Nuestra diapositiva. Perfecto. Nuestra diapositiva fue con la que finalizamos en la noche del jueves pasado, ¿cierto? Y que la abrimos el día de hoy. Vamos a hablar de la ética aduanera y de comercio exterior, donde hay presencia del auxiliar de despacho aduanero. Entonces, a esta hora de la noche cabe decir lo siguiente. Existe una figura denominada infracciones cambiarias, perdón, aduaneras, que son los que suceden y que provocan delitos aduaneros. Y la infracción aduanera es entendida como un incumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con el comercio exterior, con distintos niveles de gravedad y que pueden hacer acreedor de sanciones al importador o al exportador de los productos. ¿Cuáles delitos aduaneros? Hay una defraudación aduanera en qué? En una pérdida, por ejemplo, de los tributos aduaneros que se pagan. Puede suceder eso. Hay un problema en la receptación aduanera de la documentación que se entrega incompleta o que se de pronto por algo similar automáticamente se dejen de presentar algunos documentos o se evadan los mismos y alrededor de ellos se presenta una infracción aduanera. Que existe algo que se denomina contrabando y dentro del contrabando está incluido el contrabando técnico, en el cual lo que se está haciendo es dejando de pagar impuestos o derechos de aduana, o quizás se está ingresando una mercancía que es totalmente ilícita a un país sin presentar la documentación respectiva para el caso. Es más, sin pagar tributos y sin pagar algunos gastos que se generan por lo mismo. El contrabando técnico es algo similar porque es muy probable que las mercancías sean dobladas. Es decir, que en vez de que, en este caso, por ejemplo, de una pastilla de frenos que valga $50 y que paga entre gastos y demás, entre IVA y otras cosas parecidas, eh, unos $16,000 o 17 de impuestos. Entonces, si viene dobleteada, pues definitivamente una de ellas se va a exonerar de pagar. Es muy complicado hoy en día con las operaciones de la tecnología y demás. Sin embargo, existe el contrabando técnico, existe esa infracción y existe la causal. ¿Para qué? Para que se compruebe que sea un delito y conlleve a que haya una sanción muy grave. También el financiamiento de algunos delitos aduaneros, cuando hablamos precisamente de la evasión desde el punto de vista de los aspectos relacionados con las normas cambiarias. Las casas de cambio, por ejemplo, existentes en todas partes del mundo, ¿sí? Operan bajo una condición denominada eh, ¿cómo es? El régimen cambiario de cada país, y es el manejo de las divisas. ¿Por qué? Porque son ellos los que deben cumplir con unas disposiciones legales para abastecerse de moneda extranjera y de divisas para poder entregar a los clientes o simplemente para que ellos a su vez puedan recibirlas y poder registrarlas en el Banco Central a través de un mecanismo cambiario, esa figura. Las empresas que importan o que exportan o que hacen unas negociaciones internacionales, ¿sí? Por ejemplo,
como una compañía dedicada a la exploración de petróleo y los estudios solamente de exploración de petróleo, los solos estudios, probablemente valen $1 billón. Esos estudios hay que pagarlos, ese valor hay que pagarlo a la empresa que va a invertir en la exploración del petróleo para saber si hay o no hay, ¿sí? Y fuera de ello, ese giro hay que hacerlo al exterior bajo una condición desde el punto de vista cambiario y bajo una operación. Ahora, cuando usted tiene familiares en el exterior o la familia y demás, o están sosteniendo un estudiante en el exterior, hay un régimen cambiario para el caso, que lo cumple tanto la persona a la cual le está llegando el dinero, como también debe cumplir el régimen cambiario de quien lo envía y el mecanismo por donde se envía, tanto el banco o la casa de cambios que presta el servicio para el desarrollo de la entrega. Por eso muchas veces ellos colocan muchos trámites para poder finalmente saber quién es el que está girando las divisas al exterior. El tráfico de mercancías prohibidas o restringidas también es una opción de contrabando, una opción de delito desde el punto de vista del fraude. Y ese fraude conlleva ¿qué? A algo que se denomina infracción aduanera. Miremos aquí rápidamente, tenemos las 10 de la noche y vamos muy bien antes de culminar. Posiblemente tenemos por aquí alguna pregunta. Todavía no. Muy bien. Ok. ¿Cuáles son los fraudes? ¿Cuáles son los delitos, digamos, en que está inmerso una persona? En prisión, en las multas, en ambos casos, prisión y multas, en el decomiso de las mercancías, porque finalmente es de contrabando, en la incineración rápida si la mercancía amerita para el caso. Eso lo dice el Código de Aduanas o el Estatuto Aduanero. La suspensión de la licencia del agente de aduana. Recordemos que existen agentes de aduanas que se encargan de intermediar en el proceso aduanero, así mismo como los agentes de carga o forwarders. Y si de pronto entran en un tema de infracción aduanera, cometen un delito aduanero, probablemente están sujetos a perder la suspensión de su licencia. Ahora bien, es muy probable que las empresas en algunos países también tengan un permiso especial de las aduanas con una carta de intención para que tramiten sus importaciones de forma directa. Y si cometen un delito aduanero, incluso un delito cambiario, por demora en los giros o por algo, entonces puede estar sujeto a que ese permiso se le cancele, se le suspenda. Y finalmente, para una empresa, una calificación baja en servicios aduaneros, pues definitivamente no es bueno. Para nadie es bueno que lo califiquen mal. Es más, cuando los califican muy bien, es muy bueno publicarlo porque precisamente en el momento de publicar es que está recibiendo con beneplácito unas respuestas por parte de las instituciones que efectivamente hacen que el servicio que está prestando es totalmente bueno. Eso lo hace generalmente empresas que están directamente ligadas a un sistema de calidad logístico denominado BASC como tal. Por aquí tenemos un mensaje que va a llegar, que está llegando en este momento y que hasta ahora de la noche lo podemos leer. Aprovechen la oportunidad de obtener tu certificado GCAP. Fortalece tu currículum vitae, sé el destacado en tu próximo trabajo. Aumenta tus conocimientos y obtiene el aval de la International Google Workspace for Education. Separa ya tu certificado de 50 soles o $14 estadounidenses. Una promoción válida hasta el 2 de diciembre. Aproveche ya. Y sea un profesional altamente competitivo en el mercado laboral. Y recuerda que GCAP siempre está comprometido con la enseñanza. Para mayor información, por favor, escribirle a los administradores del grupo WhatsApp, ¿sí? Porque este es un tema importantísimo para ustedes, porque ustedes están pidiendo una certificación y esa certificación se la entrega GCAP de acuerdo a unas condiciones. Y ustedes en este momento están estudiando un proceso muy importante en el desarrollo de su función. Así que, como interlocutor, les digo, aprovechen la promoción con la institución. Vamos a
Ok, a ver cómo estamos. 10:04 de la noche. Probablemente tenemos algunas preguntas, damas y caballeros, ¿no? Entonces recordemos, existen algo que se denomina el estatuto aduanero, el estatuto cambiario, que son dos normas que van aparte, pero van ligadas en el proceso del comercio exterior. La primera tiene que ver con los procesos logísticos, o sea, el estatuto aduanero. No solamente en temas de almacenamiento, en la presentación de los documentos, en las condiciones y demás, desde el punto de vista legal, para evitar caer en lo que se denomina alguna infracción desde el punto de vista aduanero. Y el aspecto cambiario son las normas que van y que tienen que ver con los giros de divisas, ya sea que los dineros salgan al exterior o que los dineros lleguen al país. Y si sale del exterior es porque estamos pagando importaciones, es porque estamos comprando algunas mercancías. Si estamos comprando mercancías o estamos estamos comprando algunos productos procedentes del exterior y tenemos que pagar, pues debemos cumplir una norma cambiaria con base en unas condiciones. Normalmente un importador grande no compra 1.000 ni 1.500 dólares de mercancía. Compra 20, 25, 30, 35, 50 y tal vez hasta más en dinero. Y entonces ya es muy representativo para saber exactamente de que no puede violar la norma cambiaria, sino que por el contrario la tiene que respetar y la tiene que acatar. Y ahí están los parámetros para ello. Y hay un tercer libro, damas y caballeros, que normalmente también maneja un experto auxiliar de despacho aduanero, que es el arancel de aduanas. Del arancel de aduanas vamos a hablar en un segundito el tema como tal. Resulta que en un libro como tal están reunidas todos los productos del universo arancelario. Un producto que no haya nacido ya tiene posición arancelaria, ya está incluido en el texto. Es decir, producto no haya sido inventado ya tiene numeración. Entonces, me explico. En el libro automáticamente se clasifican los productos por los reinos de la naturaleza. El reino animal primero, el reino mineral en segundo, el segundo es el reino vegetal y el tercero el reino mineral. Pero el cuarto son los protistos y el quinto son las aleaciones de productos finales. Entonces, si usted está importando aluminio en lingotes procedente de Venezuela o procedente de Brasil o algún otro país, ¿sí? Grandes productores de aluminio en lingotes o en perfiles para la construcción y algo parecido. Entonces, ese producto está por la posición 290102, algo así del arancel de aduanas. Pero si lo que está importando son utensilios elaborados en aluminio, entonces están por el capítulo 76 del arancel de aduanas. Si usted está importando ganado caballar, entonces el ganado caballar está por la posición 02, 0100 del arancel de aduanas. Pero si está importando un avión, ¿sí? Ese está por el material de transporte del capítulo 87 del arancel de aduanas. Si usted negocia piedras preciosas, diamantes, esmeraldas, rubíes o zafiros, que son las 4 piedras preciosas importantes del mundo, ¿sí? Entonces automáticamente ese producto está catalogado por la posición salida del capítulo 71 del arancel de aduanas, 71, 72 y 73. Pero si el negocio suyo es la producción de ropa exterior para dama, ¿sí? Chaquetas, faldas, pantalones y demás, eso está en el capítulo 61, 62 del arancel de aduanas, dependiendo del tipo de telas. Pero usted está negociando telas para cualquier tipo de uso, ellos están en el capítulo 51 al 59 del arancel de aduanas. Como se han dado cuenta, yo me los conozco. Yo domino los 01 hasta el 99 capítulos del arancel de aduanas, que son los que invitan a conocer el modelo. Pero un experto de auxiliar de despacho aduanero que se especialice en su empresa debe conocer la posición arancelaria del producto al cual hace referencia y que permanentemente tiene en proceso de importación
o en proceso de exportación. Son las 10:09 de la noche. Estamos a menos de un minuto para culminar. Dice los tres libros que deberían subir, saber son los ADA, ¿cierto? Exactamente. El arancel de aduanas, el régimen cambiario y además de ello el estatuto aduanero de cada país con el cual maneja todos los negocios. Una feliz noche para todos ustedes. En este momento a las 10:09 ya la grabación va a culminar. Me alegra mucho, nos espero el próximo martes cuando vamos a hablar del tema de procesos y en la clase del jueves vamos a hacer unos ejercicios, tanto en importaciones como en exportaciones. Así que una feliz noche, por favor. ¿Sí? Voy a repetirle a Ludwig los tres, ¿sí? El arancel de aduanas, uno, el estatuto aduanero y el estatuto cambiario, son los tres. Feliz noche para todos ustedes. Con mucho gusto, Ludwig.